Muy buenas, yo soy Dan5 y esto es No Soy Yo, es mi sótano. Vamos a empezar jugando una nueva partida. Este es un RPG de terror. Embry, ya es de día. Tengo que preparar el desayuno. Un amigo pasando el rato con su coleguilla. No hay nada que necesite de este cajón. Mi caja de juguetes, intento mantener mis juguetes organizados. A mamá le gustan mis juguetes organizados. Un viejo tren de juguete. No es tan divertido jugar con él como lo era antes. De acuerdo. Todavía nos queda... sí, mantequilla de chocolate. Eso pensaba. ¿Conseguiste mantequilla de cacahuate? ¿Qué hago? Mira el dibujo. Este dibujo lleva en la nevera desde siempre. Mamá y papá me dijeron que todos los grandes artistas firman sus obras en la parte de abajo. Ego. Mira en la nevera. Bien, todavía no nos hemos quedado sin mermelada. ¿Conseguiste mermelada? Todavía queda pan. Lo justo, 2 rebanadas. Conseguiste pan. Esto es todo lo que necesito, ¿no? Pues puedo hacer un sándwich, pero tendrá que ser suficiente. Sándwich hecho. Pero nos estamos quedando sin comida otra vez. Haré una lista e iré al mercado, pero tengo que darles de comer primero. Vale, es hora de desayunar, chicos. Acordados de compartir. Ya han comido. Será mejor que escriba la lista de compras antes de que me olvide. Vale, todo apuntado. Supongo que hoy nos toca ir al mercado. No hemos tenido oportunidad de mirar esto. Me gusta dibujar y ver televisión al mismo tiempo. A lo mejor algún día puedo hacerlo otra vez. Esta es la televisión. Papá lo trajo para mí, para que pudiera ver cintas VHS los días que no podíamos salir afuera. Pero ahora que no está, me cuesta rebobinar las cintas sin su ayuda. Me da miedo romperlas. Papá me dijo que pintó este cuadro. No me gusta tanto como me gusta la otra pintura. Aún no puedo volver a casa, necesito ir por comida. Un paisaje bastante lúgubre. Embry. Bueno, aquí estamos otra vez. Espero que la señora Baylor tenga eso hoy. Vale, no puedo interactuar con ninguno de los transeúntes. Honey, vende miel. Me gusta la miel, pero es demasiado pegajosa para llevarla a casa y tal como están las cosas ahora mismo. La señora Castello vende leche y otros productos lácteos en su puesto. Señor Wilson. Ah, Embry. Otra vez de vuelta por lo que veo. Embry. Hola, señor Wilson. ¿Puedo llevarme un poco más de pan? Pues claro, por supuesto. ¿De qué tipo? De cualquiera. Bien, bien. Toma, aquí tienes un poco de integral. Oh, y un poco de masa madre de parte de la casa. ¿Te gusta, verdad? Sí, me gusta. Gracias. Dime, entonces, ¿cómo va todo? ¿Tu gente va bien? Oh, sí, están bien. Bueno, bien no, pero ya sabe. Ah, bien. Bueno, mi muchacho vuelve a probarlo este fin de semana. Si tus padres quieren, podríamos pasarnos por vuelta a casa, ayudar un poco, llevar algo más de pan. Oh, no, no, está bien. Mamá y papá no paran de decirme que no quieren que venga nadie. Les da vergüenza. Vale, vale. Bueno, tú diles que me he ofrecido de todas formas, ¿vale? En cualquier momento que lo necesiten. Vale, se lo diré. Gracias, señor Wilson. Lucille. Oh, Embry, estás de vuelta. Buenos días. Buenos días, Lucille. ¿Puedes darme algo de mermelada o, confitura, lo que sea? ¿Sabes? A cualquiera le diría que me lo pidiera, por favor, pero tú eres especial, no tienes que hacerlo. Lo siento, no sé qué pretendía con eso. Voy a prepararle eso en un sentiment. Gracias. Bueno, Embry, es la tercera semana consecutiva que vienes con esa ropa. Me gusta este conjunto. Ya sabes, si alguna vez tu mamá y tu papi necesitan ayuda con la colada, no me importaría. ¿Crees que huele mal, Lucille? Oh, no, 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 por supuesto que no. Solo quería, ya sabes, no importa. Estarán de vuelta cuando se recuperen de su enfermedad. Sí, sí. Espero que se mejoren pronto. Sí, yo también. Gracias, Lucille.
Aster vende flores. Las flores no son necesarias, así que yo no suelo detenerme por aquí. Echo de menos cuidar el jardín con mamá. Y Embry, ¿no le queda hoy nada tampoco? Señorita Baylor, me temo que no, joven. Esto es como la tercera vez consecutiva que no tienes nada. Lo sé, lo sé. Y sabes que si tuviera algo de sobra, te lo daría. ¿De verdad no tienes nada? Mira, Peque, necesito vender todo lo de hoy. Yo también tengo gente que alimentar, ya sabes. Embry. Mira, te prometo que la próxima vez que tenga de sobra será todo para ti. Vale. Hasta luego. Pórtate bien. Eso era todo lo que vine. Supongo que no queda nada más que hacer excepto volver a casa. Todo guardado. ¿Qué? ¿Ya oscurece? Tendré que darles la cena entonces, antes de que oscurezca demasiado. Espero que no estén demasiado hambrientos después de esta mañana. Comen mucho más de lo que solían hacerlo, pero solo puedo pedir un poco de comida en el mercado. Si pido demasiado empezarán a preguntarse a dónde está yendo todo. Coméis demasiado últimamente. Apenas puedo seguir el ritmo. La cena está lista. Es hora de cenar, es hora de cenar, es hora de cenar. Hora de cenar. Cena terminada. Qué sueño, me iré a la cama. Embry dice que sus padres tienen una enfermedad y sin embargo no los hemos visto. La habitación de mamá y papá. Puntos suspensivos. Asimismo, guarda algo en el sótano y no se sabe qué es, solo se sabe que lo alimenta. Mamá, ¿ves qué fácil es? Han crecido muy rápido. Creía que había que esperar un montón. Para una flor es increíblemente fácil crecer en las condiciones adecuadas, pero también tienes que llevar cuidado, porque tan fácil como florece, puede secarse y marchitarse. Sin una atención constante, es muy fácil que una flor se marchite, así que debes acordarte de cuidar de la pequeñina, porque sin ese cuidado, tu jardín entero puede desmoronarse. Están golpeando la puerta. No lo habían hecho en un tiempo. Debería echar un vistazo, ¿no? Este es el cuarto de baño. No necesito entrar ahora mismo. Tienen hambre. Pero, ¿qué hago? Ya les he dado cena y tengo que intentar guardar toda la comida que pueda. Pero si tienen hambre, no puedo dejar que pasen hambre. O puede que darles de comer. Vale, les daré un poco más de comida, pero nada más. Y después de eso, a la cama. No, no puedo usar eso, lo necesito para el desayuno de mañana. Eso tampoco. Ah, vale, con esto debería ser suficiente, espero. Es de día. Tengo que preparar el desayuno. Y también tengo que hacer tareas de la casa. ¿Qué tareas tengo que hacer hoy? Tal vez debería empezar a hacer listas, igual que solía hacer mamá. Siempre habla en el pasado de sus padres. Desayuno. ¿Qué puedo preparar para el desayuno? Usaré lo que hay por aquí, por allá. Y haré otro sándwich. Solo espero que se llene lo suficiente y no monten otro alboroto. ¿Conseguiste pan? Oh, mira el dibujo de nuevo. Curioso que las siglas sean ego o yo. Mirar en la nevera. Mantequilla, sí, debería usarla. Mejor dársela que dejar que se eche a perder. Conseguiste mantequilla. Acabo de ir a comprar y aún así el desayuno está listo otra vez, pero había algo más que tenía que hacer por aquí. ¿Qué era? Ah, sí. Hoy estamos a 4 del mes. Casi me olvido de apuntarlo. Hoy hace 4 meses desde que ocurrió. 4 meses desde que aparecieron los monstruos. 4 meses que vivo de esta manera. 4 meses dándoles de comer para que no me coman, como se los comieron a ellos. Tengo que quedarme aquí y cuidar de todo. Soy la única persona que puede hacerlo.
Intento mantener la casa limpia, tan limpia como puedo, pero no puedo limpiarlo todo sin ayuda y no sé cómo limpiar la mayoría de las cosas. Normalmente intento limpiar las ventanas. La casa se pone muy oscura cuando se ensucian. Mamá me lo enseñó. Mis padres, la noche que aparecieron, los sonidos que escuché, sonaban como si se los estuvieran comiendo. Pero en realidad no vi lo que pasó. Solo es lo que creo. Y ya que no vi lo que pasó, creo que, no sé cómo, pero a lo mejor no se los comieron. Igual solo tengo que esperar aquí hasta que vuelvan. No lo sé. Es todo muy complicado. ¿Cuál era ese dicho que suelen decir los adultos? Vive día a día. Eso es lo que estoy haciendo. O sea, ¿está funcionando? No. Estoy bien. Y si sigo dando de comer a esas cosas de ahí abajo, los demás también irá bien. No hay mucho que hacer en casa sin mamá y papá. He estado leyendo mucho. Ojalá pudiera ser como los niños de estos libros, porque a lo mejor así sabría qué es lo que se supone que tengo que hacer. ¿Mm? La puerta otra vez, pero aún no es hora de cenar. Mamá. Embry. ¿Estás ahí? ¿Mamá? Embry, todo va bien. Mamá, tú... Sé que habrás pasado mucho miedo, pero ahora todo irá mejor. ¿Puedes abrir la puerta? Responder. No, tú no eres mi mamá. ¿Cómo que no? Si de verdad eres mi mamá, dime algo que solo pueda saber ella. ¿No vas a abrir la puerta? ¿En serio después de todo lo que he hecho por ti? Para. Mi mamá nunca hablaría así, y menos después de haberse ido tanto tiempo. Papá. Bueno, Embry, esto ya no tiene ninguna gracia. Abre la puerta antes de que me enfade. Responder. ¿De verdad crees que eso va a funcionar? Papá, no grita así, y aunque lo hiciera, ¿desde cuándo sabes hablar? No voy a abrir la puerta. Embry, ¿ya han parado? ¿Embry? ¿Ah? Por favor, déjame salir. No puedo más. ¿Por qué suenas como... Odio todo esto. Y tú también lo odias, ¿no? Así que ¿por qué seguimos así? Abre la puerta ya. Monstruo. Así es como nos llamas, ¿verdad? ¿Por eso no abres la puerta? Tú, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo eres capaz de tratarnos así? ¿De verdad? Te odias tanto. ¿De qué estás hablando? No sabes lo que dices. ¿Qué es lo que quieres? ¿Os doy de comer? ¿No es suficiente? ¿Qué más queréis de mí? Quiero salir, déjanos salir. Yo, necesito aire fresco. Está bien. Todo bien, yo... Nunca los había oído hablar antes. Ni siquiera pensé que pudieran hacerlo. Se están volviendo más inteligentes, supongo. Eso es malo. Pero, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Debería dejar que se mueran de hambre y ya está? No, ¿qué estoy diciendo? Si los dejo pasar hambre, lo único que les quedará para comer sería... yo. Pero si sigo alimentándolos como hago ahora... No, todo saldrá bien. Encontraré una solución y seguiré dándoles de comer hasta que la encuentre. Hablando de dar de comer, es hora de la cena. Vamos a guardar rápidamente. De acuerdo. Hora de cenar otra vez. Espero que al menos no intente nada como antes. No hay nada. No necesito nada de aquí. ¿Qué hago? Mirar en la nevera. Tiene que haber algo. Nunca he tocado esa rueda de queso. Pesa bastante. Suponía que era bueno, pero seguro que ahora tiene moho. Aunque a algunas personas les gusta el moho en el queso, ¿no? Se lo voy a dar. Conseguiste queso. Están tranquilos. No voy a decir que es hora de cenar. Le voy a tirar adentro y ya está. Vale, ya han comido. Eso es bueno. Todo bien. Me voy a la cama. Esa va a ser nuestra rutina del día a día. Pero algo tiene que suceder para que cambien las cosas. Aunque los monstruos se están haciendo más ruidosos cada día. Papá, te lo dije, es fácil, ¿no? Es divertido. Bien, así es como debería ser. Cuando me noto tenso, me pongo a pensar en el próximo cuadro que quiero pintar. Y sé que incluso los peores días siempre puedo volver a la pintura para sentirme mejor. ¿Alguna vez pintaré tan bien como tú? Puede que sí, puedes conseguir lo que quieras. ¿De verdad?
Aunque hay una cosa importante sobre la pintura que debes recordar. Es verdad que si cometes un error puedes pintar sobre él y ya está, pero solo puedes pintar encima unas cuantas veces antes de que todo se emborre y se amontone. Así que asegúrate de que sabes lo que vas a hacer cuando empieces, para que tu pintura no acabe arruinada. Están golpeando la puerta otra vez, es la segunda noche consecutiva. ¿Aún siguen enfadados? Ah, tenemos que, a ver. Papá pintó esto, creo. Es el lugar donde solía vivir. Dijo que algún día me llevaría. Puntos suspensivos. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ya sé que la comida no es lo único que quieren, pero comerlos calma y necesito que estén calmados. Pero con la cantidad que comen, ¿qué voy a hacer? Darles de comer. Solo un poco más y se calmarán y después puedo volver a la cama. ¿En serio nos queda tan poca comida otra vez? No me lo puedo creer. Incluso está comiendo menos, por si acaso. Pueden comerse esto. Les gusta, está bien. Ya es de día, tengo que hacer el desayuno, de todas formas. ¿Cuánta comida queda? Puede que tenga que volver al mercado más tarde. Igual, hay carne, creo que es lo que más les llena, pero tengo que darles el desayuno antes de irme allí. En otras palabras, desayuno. Normalmente evito darles cereales porque, bueno, no son los más fáciles de transportar. Les tiraré la caja y ya está, todas las cajas. De verdad que nos queda tan poca comida. Acabo de ir al mercado y cada vez voy más a menudo. Se están... ¿Qué era eso que papá hacía? Se están comiendo la casa y a mí con ella. No tengo elección. Después de darles de comer tengo que volver al mercado sí o sí. Pero primero espero que sea suficiente desayuno. ¿Conseguiste cereales? Entonces vamos aquí. Allá vamos otra vez, aunque solo son cereales. Debería ser suficiente para el desayuno. Está bien, parece. Que no les importa. Será mejor que me marche. Ya tengo que asegurarme que tengo suficiente comida para la cena. Oh, ¿qué es este cuarto? No necesito entrar ahí para nada. Este camino es muy... Bueno, no es muy largo, pero... Otra vez de vuelta, tengo que hablar con la señora Baylor antes que nada. Si hoy tiene carne, tiene que asegurarme de conseguirla antes que nadie. Le suplicaré si es necesario. Por favor, señora Baylor. Me llevaré lo que sea. Señora Baylor, Embry, buenos días. Oh, parece bastante alegre hoy. Se me nota en la cara. Es que estoy contenta. Tengo buenas noticias para ti. ¿Buenas noticias? ¿Para mí? ¿Eso significa que hoy sí tienes carne? No exactamente. Es otro tipo de buenas noticias. ¿Oh? ¿Qué es entonces? Bueno, verás. Hay un médico ambulante que está de visita en el pueblo hoy. ¿Médico? He oído que es bastante conocido, se supone que es muy bueno, ¿sabes? Sé que dijiste que los médicos de por aquí no podían ayudar a tus padres, así que a lo mejor él se puede. Sí, pues intentaré encontrarlo más tarde. Oh, no hace falta ir a buscarlo. Le estoy viendo hablar con el señor Wilson ahora mismo. Oh, ¿de verdad? ¿Por qué no vas a hablar con él? Ay, estoy tan contenta por ti, mequetrefe. Estaré mirando desde aquí. ¡Vamos! Preséntate, vale. Mm, Hola. Hola Embry, llegas justo a tiempo. Seguro que la señora Baylor ya te lo ha dicho, pero este es el Dr. Light. ¿Doctor Light? El único e inimitable. Y es un placer conocerme, si se me permite decirlo. Así que tú eres Embry, la gente de por aquí me ha dicho que necesitas un poco de ayuda. Me alegro de conocerte. ¿Eres médico? Por supuestísimo que sí. Parece un payaso. ¿Qué? Embry, pero bueno. ¿Un payaso? Oh, pues espero parecer uno gracioso al menos. Oye, Embry, ¿por qué no le presentas al Dr. Light a tus padres? Si alguien puede ayudarlos es él. Sí, vale. Haré todo lo que pueda por ayudar. Así que vamos, guíame. De acuerdo. Así que este es el camino que va a tu casa. Hay bastante maleza que atravesar. Señor Dr. Light. No, es doctor. Vale. No quería decirlo delante de todos, pero deberías irte. No puedes ayudarme. Oh, no seas así. Estoy seguro que cualquier problema por el que tu familia esté pasando lo podemos arreglar. Embry, ¿nadie te acompaña al mercado? No. ¿Hay algún problema con eso? Oh, pues bueno, parece un camino muy largo para que alguien de tu edad lo recuerde a solas, eso es todo. Ya me he acostumbrado.
Y Embry, ¿qué te gusta hacer? ¿A qué te refieres? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué hobbies tienes? ¿Eres un artista? Las manchas en tu delantal me indican que sí. Yo también tengo algo de artista, ya sabes. Oh, nada. ¿Perdón? Ya no suelo hacer nada. Supongo que leo a veces. Oh, ¿y qué te gusta leer? Nada. Comprendo. Bueno, mientras estamos de camino, ¿por qué no me hablas un poco sobre tus padres? ¿Mis padres? Sí, si voy a tratarlos debería saber algo de ellos, ¿no? Bueno, ¿sabes qué les ocurre? Tus padres me han dicho que están muy enfermos, tan enfermos que no pueden salir de casa. Pero tú pareces estar bien, solo me preguntaba qué debería saber antes de ellos, antes de conocerlos. Yo no me preocuparía por eso. Vale, comprendo. Perdona si te he incomodado con mis preguntas. ¿Sabes? Este camino no está tan mal. Es agradable dar un paseo por la naturaleza de vez en cuando, supongo. Aunque aún así me sorprende que hayas a solas por este camino tan a menudo. ¿No te da miedo que aparezca un monstruo y te lleve al bosque? Embry, ¿estás bien? Ah, nada, perdón, es solo que parece que le he molestado. Oh, estoy bien. No te preocupes, ¿m? Parece que tienes mucho estrés. Estando tus padres tan enfermos, teniendo tú que cuidar de ellos. Tiene que ser muy difícil. Por favor, no te preocupes. Haré todo lo posible para que vuelvas a tener una vida normal. Cállate. ¿Ah? Te lo he dicho, no puedes ayudarme. Deberías irte y ya está. Bueno, ¿no puedo intentarlo al menos? Aparentemente, Embry dice que sí. ¿De veras que aún quieres verlos? Claro. Ya llegamos. ¡Qué casa tan agradable! Muy acogedora. Sí, claro. Vaya, qué puerta tan blindada. ¿Puedo preguntar qué hay dentro? Pues preferiría que no preguntases. Embry. ¿Mm? ¿Están aquí dentro? ¿Podemos abrir la puerta? ¿Qué? No. No pasa nada. ¿Puedes decirme por qué están encerrados de esta manera? No sé qué es lo que hay ahí abajo, pero sea lo que sea es muy malo, así que no podemos abrir la puerta. Embry, tú. ¿Ves? Te dije que no podías ayudarme. Aún así, me gustaría intentarlo. No te vas a ir hasta que abra la puerta, ¿verdad? Vale, voy a abrir la puerta. Solo tengo que... ¿Ocurre algo? He perdido la llave, pero si siempre la llevo conmigo. Si me habrá caído en el mercado o qué, ¿la llevabas en el mercado? A lo mejor. No lo sé, no me acuerdo. ¿Por qué no buscamos por aquí primero? Vamos a buscar en el mercado cuando estemos seguros de que no está aquí. De todas formas, estoy seguro de que alguno de los tenderos lo habrá dicho algo si hubieran visto que se te había caído. En eso tienes razón. Pues busquemos por aquí, supongo. Vamos a guardar supremamente rápido. Oh, de acuerdo. Oh, ¿pero qué? Oh, ¿la encontraste? Sí, la encontré, pero no tiene sentido. Nunca pongo la llave aquí, ni siquiera recuerdo. Bueno, de todas formas, supongo que es bueno que la hayas encontrado. Sí, supongo. Vale, abriendo la puerta. Parece que hay un largo trecho hasta abajo. Algún interruptor para la luz está al final de las escaleras, pero de todas formas creo que la luz está fundida. Ya veo. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué? Dije que podíamos abrir la puerta, no que pudieras bajar. ¿Qué quieres decir? Pues claro que tenemos que bajar. Precisamente de eso se trata. No, no puedes. Embry, déjame. No, por favor, deja. Parece hasta alegre. Mira, ya es hora de irse a la cama. Embry parecía alegre en ese momento. No, alegre no sería el sentimiento. Ciertamente parecía aliviada. Es hora de ir a la cama. Se ha oído más fuerte que otras veces. Necesito ir a comprobar. Vamos a guardar rápidamente aquí. Archivo número 11. La puerta está abierta.
La puerta del sótano está abierta. Yo, yo no la he abierto. No tengo ninguna duda de que la cerré con llave antes de irme a la cama. Así que, ¿cómo? ¿Qué hago? Bajar por las escaleras. No, no tengo elección. Tengo que ir ahí abajo, porque si no... Vale, está bien, está bien. Me encanta que los ojos de la pintura te van mirando. Ya llegamos al final de las escaleras. Una cosa es que no vemos el cuerpo del Dr. Light por ningún lado, para empezar. Y la otra es que parece un pasillo bastante oscuro. Oh, una mano. Me parece que van a surgir ese tipo de marcas en las paredes cada tanto tiempo. Por ejemplo, ahí. Debería aparecer cuando pasemos esta segunda caja. Sí, efectivamente. Solo son recurrentes. Son marcas de sangre, manos que hay al final del sótano. Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero hay algo mal con todo esto. Primero, el sótano no debería ser tan amplio. De ninguna manera una casa tendría un sótano tan amplio. Es probable que realmente sea una metáfora de otra cosa. Parece que aquí está nuestra respuesta. Embry, tú eres... Tú eres... ¡Embry! Embry, tú... ¿Por qué te pareces a...? Tú eres. Parece que te sorprende. No sé por qué. Creí que a estas alturas te habrías dado cuenta. Tú y yo somos lo mismo. No, eso no puede ser verdad. ¿No? ¿Por qué no puede serlo? Oh, es cierto, es porque crees que somos un monstruo. Y tú no eres eso, ¿no? Tú no eres un monstruo. Eso es lo que piensas, ¿verdad? Monstruo, monstruo, monstruo. Somos todos monstruos, pero tú no, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Tú no eres un monstruo? Has empujado al médico por las escaleras. ¿De verdad estás hablando? Yo no lo hice. Se cayó, yo le tiraba de la manga y él se tropezó y resbaló. Yo no empujé a nadie. Pero tú le abriste la puerta, ¿no? ¿Ah? Abriste la puerta y luego le suplicaste que no mirara adentro. ¿Por qué hiciste eso? No se hubiera tropezado si lo hubieras dejado ir. No le hubiéramos hecho tropezar si hubieras mantenido la puerta cerrada. Ni siquiera hubieras visto la puerta si no le hubieras dejado pasar. Y quizás por que no habría venido aquí para empezar si tú no fueras un monstruo. ¿Por qué le trajiste aquí? Oh, Embry, ¿qué vas a hacer contigo? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Dar de comer, dar de comer, dar de comer, ¿y para qué? Creo que me das de comer porque te gusta. Te hace sentir mejor cuando lo haces, ¿verdad? Me das de comer y después te sientes mejor, te sientes a salvo, como si nada fuera a hacerte daño. Y sabes, lo gracioso de todo es que día tras día, a pesar de haberme dado tanto de comer, aún tengo hambre. Y estamos de vuelta con el segundo final. Las escenas finales son iguales, así que solo las pondré en este segundo final. Embry, la pintura te sigue con los ojos. La puerta del sótano está abierta. Yo no la he abierto, no tengo ninguna duda de que la cerré con llave antes de irme a la cama, así que, ¿cómo? ¿Qué hago? Volver a la cama. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Yo voy a... Todo irá bien, solo necesito volver a la cama. Papá me dijo que pinte ese cuadro. Nada más que decir. Vale, la puerta está bien cerrada, eso es bueno. ¿No? A lo mejor... Debería comprobar que no hay nada bajo la cama, ¿cierto? Voy a echar un vistazo rápido. Menos mal, no hay nada debajo de la cama. Hora de dormir entonces. Embry se está ocultando algo a sí mismo. Embry. Embry. Doctor D, ¿qué haces aquí? Quería que... ¿Estabas, Embry? ¿Pasa algo?
Doctor, ¿estás yo? ¿Tú qué? Deberías decirme qué pasó, ya sabes. ¿Cómo se supone que te voy a ayudar si no? La máscara se ha corrido un poco. ¿Qué pasa? Oh, ya veo. Debe ser porque lo intenté y morí. ¿Es eso lo que ha pasado? Bueno, ya no se puede hacer nada para remediarlo, ¿no? Lo intenté y morí, ¿y eso fue por tu culpa? Yo lo siento muchísimo, intenté pararle, pero tú, seguí adelante, bueno, tenía que hacerlo, ¿no? No hubiera cambiado nada si me hubiera quedado quieto. Así que seguí adelante. Y mira dónde he acabado. Solo quería ayudarte y tú no querías eso. ¿Por qué no? ¿Porque te sientes vulnerable? ¿O es porque sabes que la ayuda solo lo empeoraría todo? ¿Es eso, no? La ayuda solo lo va a empeorar. Porque alguna vez que consigues ayuda, ya no hay excusa que justifique por qué te está pasando esto. Ah, perdona, se me cayó la máscara. Por eso ahora me veo obligado a preguntarte. ¿Ha merecido la pena? ¿Mereció la pena mi vida por esa excusa? Espero que sí, por tu bien al menos. Y es demasiado tarde para mí. ¿A quién más sacrificarías para salvarte? Puede que no todos sean tan comprensivos. Pero a lo mejor eso es lo que buscas. De ese modo, puedes decir que se lo merecían. Ujú. Era solo una pesadilla. Pero ha durado demasiado. Y ahora vamos a el sótano, por última vez. Hay varias teorías sobre por qué el juego termina de esta manera. La más interesante dice que Embry mató a sus padres y los monstruos que alimentan son sus propios traumas. Cada vez los alimenta ya más y cada vez lo piden más. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este tipo de video y gracias por jugar y por verlo conmigo. Así que sin más dilación, Dan 5 aquí y nos vemos en la próxima. Hasta otra.